Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia Universal, que les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar esta semana es justamente un tema muy interesante que viene a ser el romanticismo. Hay que señalar, hay que iniciar preguntándonos, ¿qué es el romanticismo? Hay que iniciar señalando que el romanticismo es el movimiento artístico, cultural y literario que se va a producir a finales del siglo XVIII, principalmente en dos países, en Inglaterra y Alemania, que posteriormente va a extenderse a otros países como en general, de forma generalizada, a Europa y posteriormente va a llegar a América. Pero generalmente el romanticismo surge en estos dos países, Inglaterra y Alemania. Hay que tener en cuenta que el romanticismo va a romper con los ideales de la ilustración y el neoclasismo, ¿no? Es decir, que básicamente no se debe confundir el término romántico con su significado actual de romance, sino que hace referencia a la emoción que despierta los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera, así como también lo increíble, inverosímil, se va a tomar pues el término opuesto a lo clásico, en especial en literatura, que vamos a ver más adelante en lo que consiste el romanticismo en la literatura. Ahora, hay que señalar que no solamente vamos a ver en el ámbito de la literatura, sino también en el ámbito de la música, sobre todo en la música clásica. El romanticismo va a marcar un antes y un después, comenzado por Beethoven en Alemania y seguido, y va a ser seguido por Carl Maria von Weber y Félix Mendelssohn, ¿no? El tipo de música es novelesco e imaginativo. Básicamente, ¿no? Entonces lo que se va a buscar, pues, es que el romanticismo busca justamente eso. Hay que señalar que el romanticismo va a comenzar eh, justamente con las baladas líricas de William Wordsworth y Samuel Coleridge, ¿no? En el año de 1798. Algunos autores, sin embargo, consideran que comenzó una década antes, como por ejemplo escritores dentro del romanticismo inglés, destacan por ejemplo John Keats, Charles Lamb, Percy Bysshe, Shelley, Shirley Scott, y así sucesivamente podríamos pues enumerar una serie o en un listado de personajes que van a atribuirle. Hay que señalar que el romanticismo se da pues en el contexto de después de la Revolución Francesa de 1789, donde el romanticismo va a penetrar en Francia con autores tales como Francois René de Caterumbian, Alexandre Dumas, Víctor Hugo. Este último, Víctor Hugo, va a escribir lo que viene a ser el Prefacio de Cromwell, que es la obra escrita en 1827, que fue tomado como manifiesto del movimiento romántico. Hay que señalar que el romanticismo va a expandirse, por ejemplo, a América, a Estados Unidos concretamente, a la mano de Edgar Allan Poe y James Fenimore Cooper y Washington Irving. Y así sucesivamente en los países europeos, como en el caso de España, su apogeo va a llegar hacia el año de 1830, pero fue un periodo corto ya que en 1840 ya se hablaba del realismo, es decir, cambiaban en ese sentido. Hay que señalar que dentro de lo que viene a ser el romanticismo se va a ejecutar, eh, por ejemplo, algunos temas como la exaltación del yo, el individualismo y sobre todo el subjetivismo en el arte, ¿no? Donde el hombre se va a interesar por su interior y se había pues de la psicología psicológica, y se habla pues de la psicología del hombre y su inconsciente. Además también se habla pues de un hombre rebelde, idealista, inconformista y soñador. Vamos a ver como un dato también que se agrega a lo que viene a ser el romanticismo, la melancolía como un reflejo de un quiebre interior, el desengaño, por ejemplo, donde los románticos rechazan el tiempo y sienten que la vida es injusta y fugaz,
La evasión, por ejemplo, donde los románticos tienden a la evasión como medio de escape de esa vida, de desencanto, y por eso gustan pues de lo gótico, lo exótico y las ruinas medievales. También muestra pues temas como la naturaleza silvestre y hostil, la libertad, el amor y la muerte, donde básicamente el romántico aprecia el amor por el amor mismo, pero también recuerda la finitud de la vida y la proximidad de la muerte, ¿no? Entonces, de esa forma, se va dando pues lo que viene a ser el romanticismo como tal. Pero esta va a tener, va a estar caracterizado por 8 puntos en concreto. Cuando hablábamos de subjetividad, hablábamos justamente de que el romanticismo dentro del movimiento es un movimiento que va a exaltar los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. Es decir, el sentimentalismo va a pesar más que el racionalismo. Es, por ejemplo, el miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas, ¿no? Eso, por ejemplo, como un punto, como primer punto. Un segundo punto sería lo que viene a ser lo sublime. Es básicamente cuando el movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta, aquello incomparable, ¿no? En cuanto a su magnitud y su capacidad de conmover. De ahí el uso de símbolos que reflejan pues la idolatría a un genio, héroe o figura excepcional. Otra característica es la naturaleza, ¿no? Justamente lo que señalaba es una naturaleza silvestre y hostil, donde el movimiento va a aportar pues un carácter, un nuevo carácter del paisaje, en el que la naturaleza resultaba una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto en la escena. Por ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión y una montaña nevada podría simbolizar la soledad y la melancolía. Ahora, el nacionalismo también fue una característica del romanticismo, debido a que este movimiento se va a caracterizar por la búsqueda de la identidad, no solo individual, sino a su herencia y sentido de pertenencia, donde el concepto de cultura popular estaba muy presente en la literatura y en el arte, por ejemplo, en el arte romántico. Otra de las características justamente es la nostalgia por el pasado, donde básicamente se va a observar el movimiento se contraponía al progreso dramático, ¿no? De la revolución industrial que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza. Por eso las obras románticas idealizaban épocas anteriores y se situaban donde idealizaban épocas anteriores y situaban en escenarios del pasado, especialmente, por ejemplo, en la Edad Media. También habla, una característica del romanticismo es justamente el individualismo. El movimiento va a exaltar la expresión del yo, en un sentido de reconocimiento de la identidad individual, que va a ser considerada al sujeto como único y diferente, que a su vez formaba parte de un colectivo en el que cada individuo gozaba del mismo reconocimiento. El genio, pues, también está una característica del romanticismo, es el genio incomprendido. El movimiento sostiene, pues, la imagen de un genio romántico que se destaca por su imaginación y creatividad y vida atormentada, a diferencia, pues, del genio del Renacimiento, que se destaca, basta destacar por su impecable manejo de técnica dentro del arte. Luego está el carácter onírico, ¿no? Donde el movimiento básicamente va a exponer situaciones y emociones relativas a los sueños, las pesadillas y las fantasías. Exponen situaciones en las que la imaginación se libera del sentido de la razón, incluso a través de temas tabúes, oscuros y satánicos. Es por eso que señalaba que justamente el romanticismo era algo, pues, subjetivo, debido a que no se utilizaba la razón para enardecer lo que viene a ser el romanticismo como tal.
Ahora, hablando del romanticismo, que viene a ser pues una figura dentro de lo que viene a ser la literatura, hay que señalar que el romanticismo en la literatura tuvo su expresión en la literatura de la época, donde se va a caracterizar por reaccionar al clasismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales, tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico y su culto del subjetivismo y el idealismo. Ahora, durante el romanticismo hay que señalar que se van a cultivar géneros como el artículo de costumbres, la leyenda, la biografía, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras, el folletín y la novela por entregas, que también tuvieron en particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía. El romanticismo en el arte. Sin lugar a duda, el romanticismo en el arte como en la literatura comparten las mismas características de predilección por la individualidad, la subjetividad y la exaltación de los sentimientos, donde la libertad, lo exótico y lo sobrenatural van a resaltar. En este sentido, las pinturas del romanticismo se van a caracterizar, ¿no?, por oponerse a la estética objetiva, ¿no?, del neoclasismo, rescatando el patriotismo y la sabiduría popular de la Edad Media. Y por eso que, por ejemplo, se aprecia en muchos de los, de las figuras o del arte romántico, ¿no?, justamente los que vienen a ser los desnudos, ¿no?, que básicamente iba en contra del neoclasismo, que el neoclasismo básicamente pues tapaba o iba en contra, ¿no? Además, el romanticismo en el arte va a tener una fuerte preferencia por lo diferente, lo excéntrico, lo oscuro, y va a exaltar sobre todo la libertad individual, política y artística, ¿no? Donde básicamente algunos artistas se podían pues explayar con total libertad sin ningún tipo de restricción, como por ejemplo algunos reconocidos artistas del romanticismo son el español Francisco de Goya, el inglés William Blake y el francés Eugène Delacroix, ¿no? Entonces, justamente son ellos los que van a enaltecer de una u otra forma lo que viene a ser el romanticismo dentro del mismo arte. Finalmente, para poder ir cerrando este punto, me gustaría concretizar lo que viene a ser pues, el romanticismo musical. Comenzó en Alemania, partiendo de Beethoven y siendo seguido por Weber en 1786 y Félix Mendelssohn, ¿no? Es un estilo musical imaginativo y novelesco, ¿no? Este movimiento va a afectar pues a todas las artes y se va a desarrollar sobre todo en Francia y Alemania. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción, donde el romanticismo se piensa pues que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que los rodea. Por el contrario, el estilo romántico es el que desarrolla la música de programa y el cromatismo, ¿no?, que es una forma pues predominante y se le va a dar pues a lo largo de todo el siglo XIX, aunque al principio del siglo XX se entra pues en el impresionismo. Entonces, de esa forma, ¿no?, se va dando de alguna u otra forma lo que viene a ser pues lo que se viene a dar pues este romanticismo empírico, ¿no? Y finalmente, para concluir con esto, es el espíritu romántico. El estilo virtual de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el liberalismo en política, aunque hubo también un romanticismo reaccionario que estaba representado por
Chateaubriand, que preconizaba la vuelta a los valores cristianos de la Edad Media. Hay que señalar que el idealismo extremo y exagerado que buscaban en todo el romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que causaba con frecuencia que el romántico acabara pues con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos murieron jóvenes, ¿no? Donde los románticos pues amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo verdadero y genuino. Entonces, eso es lo que viene a ser el romanticismo como tal. Hasta aquí entonces, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la siguiente semana.